Esta es una serie, hermanos, de nuestra serie que comenzamos el domingo pasado. ¿Se acuerda? La vez pasada le hablé acerca de estar anclados, firmes en la tormenta, de nuestra serie Imparables, hermanos. Y quiero que hagamos un pequeño experimento, hermanos, rápido, no nos vamos a tardar. Quiero que usted conmigo, hermano, ahí donde está sentado, cerremos nuestros ojos por 5 segundos. Vamos a cerrar nuestros ojos por 5 segundos. ¿Qué escuchamos? A Isaac tocando el piano, el aire acondicionado, el murmullo, el motor del aire acondicionado. Pero si somos honestos, hermanos, si en verdad somos honestos, la mayoría de nosotros no escuchábamos el exterior. Lo que escuchamos, hermanos, es el ruido interno de nuestra propia mente. Cuando cerramos los ojos y tratamos de concentrarnos en el silencio, escuchamos muchas veces la lista de pendientes de mañana. Ay, es que mañana tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Nos preocupamos por la colegiatura que hay que pagar, por los recibos que hay que liquidar, por el trabajo pendiente, el correo electrónico que no respondimos el viernes, o el eco de una conversación difícil que tuvimos apenas unas horas antes de venir a la iglesia. Vivimos en la era, hermanos, de la prisa. Nos hemos vuelto adictos a la hiperactividad. Hemos santificado el estar ocupados. Si alguien nos pregunta, hermanos, ¿cómo está? Y le decimos, tranquilo, descansando, casi puede ser que nos miren con culpa. Parece que el valor de una persona hoy se mide por el nivel del agotamiento que tiene. Pero déjame darte rápidamente una dosis de realidad médica y científica antes de que podamos abrir la palabra de Dios. Porque esto no es solo una sensación espiritual, hermanos. Es una crisis de salud pública documentada. A nivel global, hermanos, la Organización Mundial de la Salud reporta que tras los efectos de la pandemia, los trastornos de ansiedad aumentaron 25% globalmente, afectando hoy casi 374 millones de personas y convirtiéndose en la condición de salud mental más común en todo el planeta. Además, hermanos, la misma organización ya clasificó el burnout, es decir, el síndrome de desgaste ocupacional. Nos desgastamos haciendo cosas en las actividades diarias, no como una simple queja de estrés, sino como una enfermedad profesional caracterizada por el agotamiento extremo y la ineficacia. A nivel nacional, en nuestro país, hermanos, de acuerdo a los sistemas de salud en México, todas las personas que demandaron atención por salud mental en nuestro país, la ansiedad ocupa el primerísimo lugar con un 25% de casos, con un 52.8%. Es decir, hermanos, que si aquí habemos 100 personas, 50 traen broncas de ansiedad. Superando por mucho, hermanos,
la depresión clínica, que está en un 25%. El INEGI, hermanos, a través de sus indicadores del bienestar, ha autorreportado o reveló que el estado anímico más bajo y preocupante de la población urbana en el país es la dicotomía. Es decir, hermanos, estamos entre dos vertientes: entre estar tranquilos frente a preocupados o estresados. Vivimos con el sistema nervioso alterado. Ahora déjeme decirle algo todavía más preocupante. Aquí en el estado de Durango, ya más cerquita, y de manera más específica en la zona industrial de Gómez Palacio, Durango, el panorama es agudo. El Instituto de Salud Mental del Estado reporta que las líneas de contención emocional, hermanos, reciben miles de llamadas mensuales, saturadas por casos de ansiedad generalizada y ataques de pánico. En Gómez Palacio, hermanos, una ciudad de trabajo duro, maquila, comercio e industria, la presión por producir, los turnos rotativos y las largas jornadas laborales están provocando que el estrés deje de ser un estado temporal y se convierta en el suelo donde nuestras familias intentan sobrevivir. Ahora, ¿ven la desconexión? El mundo, hermanos, nos llena de diagnósticos, pero la palabra nos ofrece un diseño. Hoy no estamos aquí, hermanos, para analizar la crisis de Gómez Palacio o de México o del sistema global. Estamos aquí para recibir la cura que proviene del reino. Así que quiero que en esta mañana nos pongamos en las manos de Dios, y quiero hablarle 3 verdades eternas en esta mañana. Quiero que tome nota de lo que le voy a decir en esta mañana, hermanos, porque creo que es algo que nos interesa a cada uno de nosotros. Así que vamos a orar para dar gracias al Señor y comenzar este tiempo. Padre Santo, te damos gracias por lo bueno y lo maravilloso que eres. Permítenos que en esta mañana, Señor, seas tú quien obre en cada uno de nosotros. Que nos permitas poner atención y conectarnos contigo, Señor. Calibrar nuestros sentidos espirituales con los tuyos. Padre Santo, gracias por la bendición de estar aquí. Y permítenos que no haya pensamientos o palabras humanas, sino que seas tú hablando a través de tu Espíritu Santo y usando a tu siervo, Señor. En tu poderoso nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para entender, hermanos, la solución de Dios, quiero decirle algo, hermanos. Primero debemos entender el problema según el texto bíblico. Vaya usted conmigo, Filipenses 4:6. Dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El apóstol Pablo, hermanos, escribe desde una prisión romana, encadenado a una guardia militar y esperando, hermanos, una posible sentencia. Y nos dice el apóstol: por nada estéis afanosos. La profundidad, hermanos, exegética de esta frase es asombrosa. El texto original, hermanos, el griego, utiliza la palabra afanosos, que es
merimnao. Es decir, hermano, es una palabra que proviene de dos raíces griegas. Es importante que le diga esto. Merizo, hermanos, que significa dividir, y nous, que significa mente. Por lo tanto, hermanos, bíblicamente la ansiedad no es solo una emoción. Ay, es que traigo ansiedad, hermano. No, no es solamente una emoción. Es una mente dividida. En el intento, hermanos, de vivir en el presente, mientras nuestra mente está secuestrada por un futuro que ni siquiera ha ocurrido. Es tener, hermanos, un pie en el domingo alabando a Dios y el otro pie sufriendo por el lunes que viene, por el día de mañana. El afán, hermanos, divide nuestras fuerzas, fragmenta tu enfoque y sabotea nuestra paz. Mira, hermanos, esto me pareció muy interesante cuando lo leí. La medicina moderna, hermanos, ha llegado a la conclusión, o exactamente a la misma conclusión, que el apóstol Pablo hace 2000 años atrás. Mira lo que dice la medicina moderna. Cuando experimentas ansiedad o estrés crónico, tu amígdala cerebral o el centro del miedo se sobreactiva, enviando cortisol y adrenalina a todo tu cuerpo. Esto bloquea la corteza prefrontal, que es la encargada de tomar decisiones, la lógica y la paz. Es decir, hermanos, lo que los médicos concluyeron, clínicamente hablando, nos dice que la ansiedad fragmenta tu cerebro, es decir, te divide. Lo mismo que el apóstol Pablo había dicho hace 2000 años atrás. Jesús, hermanos, lo expuso con una sencillez asombrosa, como lo hace el maestro. En el Sermón del Monte, hermanos, cuando dijo: ¿y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadiría un codo a su estatura? Dice Jesús: por mucho que te afanes, por mucho que estés pensando, sobreactuando, no vas a poder crecer más de lo que ya estás. No puedes hacer nada sobre eso. La palabra afán, hermanos, es aquí la misma utilizada que le utilizó el apóstol Pablo, merimnao. El afán, hermanos, promete resolver tus problemas de mañana, pero lo único que hace, oiga bien lo que le digo, el afán promete resolver los problemas de mañana, pero lo único que hace es robarnos las fuerzas del hoy. ¿Cuál es la cura que Pablo propone inmediatamente, hermanos? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego en acción de gracias. La palabra, hermanos, para oración aquí implica en el original intimidad y adoración. Pablo, hermanos, no nos dice que no pensemos en nuestros problemas. Nos dice: deja de hablar contigo mismo. Deja de hablar contigo mismo sobre tus problemas y empieza a hablar de ellos con Dios. Eso mismo nos preocupa a nosotros, hermanos. Eso mismo nos estresa. Sobrepensamos, actuamos, estamos en nosotros ensimismados, hermanos. Pero ¿sabes? La paz comienza, hermanos, cuando dejas de ser el director general de tu propio universo y le devuelves el control a quien sostiene las estrellas en su mano. Dos, hermano.
la barca inundada. Mira, hermano, te quiero decir algo. Cuando el entorno entra al interior, mira, esta escena, hermanos, de Marcos capítulo 4, verso 35 al 38, es cuando hay una tormenta, van en una barca y los discípulos se asustan. Léelo en tu casa. Jesús les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Se suben a la barca y de pronto, hermanos, se desata una tormenta monumental. Y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Es decir, hermanos, visualicemos de manera lógica esto. Los discípulos que iban en esa barca, hermanos, no eran filósofos de escritorio, no eran hombres de oficina, eran pescadores profesionales del mar de Galilea. Es decir, para que algo los hubiese asustado, eso debió haber sido algo tremendo. Ellos, hermanos, sabían navegar. ¿Habían visto tormentas anteriormente? Muy probablemente sí. Pero el texto bíblico, hermanos, dice que las olas eran tan grandes que la barca ya se anegaba. Es decir, hermanos, se estaba llenando de agua. Y creo yo que aquí está el principio espiritual, hermanos, que quiere que entendamos el Señor en esta mañana. El problema de la barca, hermanos, no era la tormenta que estaba afuera. La bronca de la barca, podía haber un huracán, un tsunami afuera. El problema no es la situación que está generándose allá, en el exterior. El problema, hermanos, era que el agua estaba comenzando a entrar en la barca. Ese era el gran problema. En Saltillo, cuando yo estaba allá, cuando estábamos jovencitos, estábamos chicos, allá en estas épocas, hermano, llueve, pero llueve a cántaros, hermano. Sí, llueve. Y mi santo padre se le ocurrió meter todos los desagües para el patio. Entonces, cuando llueve a cántaros, hermano, el patio de la casa, que está grande, no da abasto el resumidero. Y a veces, imagínese, hermano, nublado, lloviendo, terminas de comer, allá sí te dan ganas de dormirte. Aquí con el calor que hace, hermano, pero allá, de repente empezaba a llover, ¡pah! Ya nomás nos levantaba mamá: ándale, que se está inundando la casa. Ay, nos levantábamos todos y vas a barrer el agua y a sacarla con tinas. La bronca no era que lloviera afuera. La bronca era que se metía el agua. En aquel entonces teníamos alfombras y ya las teníamos que sacar después para que se pudieran orear y asolear. La bronca no son las tormentas de afuera. La bronca, hermanos, es que cuando el agua comienza a entrar a nuestra barca, allí van a comenzar los problemas. Tú y yo podemos navegar, hermanos, a través de las tormentas de la vida. Podemos soportar una crisis económica en la laguna, podemos soportar presiones laborales, podemos tolerar desacuerdos cotidianos. Fuimos diseñados para flotar sobre las dificultades con la ayuda del Espíritu Santo. Pero el colapso, hermanos, esta crisis, esta ansiedad clínica, ocurre cuando dejamos que el agua de la tormenta exterior se meta, oiga bien lo que le digo, a nuestro corazón. Cuando la inestabilidad, hermanos, de la economía exterior se convierte en una inestabilidad dentro de tu matrimonio.
Cuando el ruido y la prisa del tráfico de la ciudad se convierten en gritos e impaciencia en nuestra sala de estar. Cuando el estrés del jefe de la oficina se convierte en amargura en la mesa del comedor en nuestra familia. Allí, hermanos, es cuando estamos empezando a dejar que entre el agua de afuera a nuestra barca. La barca, hermanos, no se hunde por el agua que la rodea. Se hunde por el agua que dejamos entrar. La pregunta, hermanos, no es qué tan fuerte sopla el viento laboral, financiero en nuestra ciudad. La pregunta, hermanos, es ¿cuánta agua has dejado entrar en tu interior? ¿Por qué? ¿Por qué nuestro matrimonio se está hundiendo si la tormenta está afuera y no adentro? Y mira, hermanos, ¿sí? El versículo 38 nos dice algo interesante, porque a pesar de esta tormenta, nosotros podríamos preguntarnos, ¿y dónde estaba Jesús en medio de este caos que amenazaba la vida de sus discípulos? El versículo 38, hermanos, nos da un detalle formidable que parece casi inofensivo. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y la pregunta, hermanos, es ¿cómo es posible que el Salvador del mundo estuviera durmiendo en medio de un huracán? Los discípulos hacen algo muy parecido a lo que tú y yo hacemos. Los discípulos se despiertan, hermanos, con desesperación y le hacen la pregunta clásica que algunos de nosotros la hemos hecho en alguna noche de insomnio. Le dicen los discípulos, maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, hermanos, cuando tú y yo tenemos una preocupación, cuando tú y yo no podemos conciliar el sueño, cuando tú y yo estamos dando vueltas de un lado para otro, de pronto preguntamos y decimos, Dios, ¿qué no estás viendo mi angustia? ¿Qué no estás viendo la situación en la que estoy? Dios, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no intervienes? Déjame decirte algo. El descanso de Jesús no era indiferente, hermanos. Esto es sorprendente, porque era identidad. Es decir, hermanos, él no dormía, oiga bien lo que le digo, él no dormía porque no le importara la tormenta. Él no dormía no porque no le importara la tormenta. Él dormía, hermanos, porque sabía perfectamente quién era su padre y quién gobernaba los vientos. Amén. Su paz, la paz de Jesús, hermanos, no dependía del reporte del clima. Su paz dependía de la comunión que él tenía con su Padre. Ahí está la clave, hermano. Allí está la clave de poder soportar las vicisitudes de la vida. Porque las tormentas no las vamos a poder nosotros detener, pero sí podemos depender de quien es el dueño de los vientos y el que tiene en su mano el firmamento, hermanos. Amén. Déjeme darle este último punto que le quiero decir. Jesús hace algo. Jesús hace algo cuando lo despiertan. Marcos capítulo 4, verso 39 dice:
Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Ha escuchado usted la canción de Bonanza del hermano Joel García? Búsquela en YouTube o en, ¿cómo se llama el verde? En Spotify. Está muy bonita. Habla sobre este pasaje. Y me encanta, hermanos. Me encanta la autoridad de esta escena. Jesús no entró en pánico. Cuando van y lo despiertan: ¡hey! ¿Qué no ves que perecemos? Jesús no se levantó y dijo: ¡ay, ándale, Miguel! Saca las escobas y vamos a barrer, saca la tina. No dijo nada de eso Jesús, ¿verdad que no? No se desesperó. No empieza a sacar agua con una cubeta. Él simplemente, hermanos, se pone de pie y habla a la creación con la misma voz de Génesis capítulo 1, con la misma voz que diseñó el universo. En el original, hermanos, en la palabra griega, hermanos, cuando dice calla, enmudece, que literalmente dice ponte un bozal. Es una orden, hermanos, de silenciamiento absoluto. Quiero que notes algo que a veces pasamos desapercibido: el orden del milagro. Jesús, hermanos, no calmó la tormenta exterior para que los discípulos tuvieran paz. No. Jesús demostró que Él ya tenía paz en su interior. Jesús demostró que Él ya contaba con la paz en su interior. Oiga bien. Y desde la paz de su interior gobernó el caos del exterior. ¿Escuchó lo que le dije? Jesús, hermanos, de la paz de su interior pudo gobernar el caos que estaba en el exterior. Mira, hermano, si nosotros podemos tener paz en nuestro interior, yo te aseguro que cualquier tormenta que pueda venir en el exterior, tú vas a poder acallarla como Cristo Jesús. Porque entonces sabes de dónde depende tu fortaleza. El apóstol Pablo cierra con un pasaje maravilloso. Te lo quiero explicar rápido. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, dice el apóstol Pablo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo dice, hermanos, que es la paz de Dios. ¿Oyó bien lo que dije? Es la paz de Dios. No es una paz que tú produces. No es la paz que tú generas.
no es la paz que de pronto produces haciendo yoga, tomando vacaciones o comprando cosas que no necesitas. No, esa no es paz. Eso es autosatisfacción personal. Esto es una paz, hermanos, que pertenece a la esencia misma de Dios. Por eso es difícil, hermano, que encontremos esa paz, porque queremos producirla nosotros, porque pensamos que nosotros la vamos a tener. Ay, no, es que si ahora voy a tal lado y voy a estar. No es algo que tú produces. No seas tan egocéntrico. El mundo no depende solamente de ti. Esto es solamente de Dios. Dios es el único que la produce y es el único que la da. Y dice que sobrepasa todo entendimiento. Médicamente, hermanos, esto es una anomalía. La lógica humana, hermanos, dice que si las finanzas están mal, debes de estar estresado. La lógica dice que si el diagnóstico es malo, tú debes de tener miedo y estar preocupado. Pero la paz de Dios es un misterio para la ciencia, porque te permite estar tranquilo en la sala de espera de un hospital. Te permite sonreír y confiar cuando la lógica dice que deberíamos estar llorando y deberíamos estar tristes. Es una paz, hermanos, dice la palabra, que no tiene sentido para el mundo. El mundo no la comprende, el mundo no la entiende, pero para el reino de Dios tiene todo el sentido del mundo. Dice al final, esa palabra es maravillosa. Dice, añade que esta paz que proviene solamente y únicamente, exclusivamente de Dios, guardará vuestros corazones. Mira, cuando nosotros leemos el texto bíblico, hermanos, nosotros lo leemos 2000 años con 2000 años de diferencia. No lo leemos en el idioma original. Ni nosotros ni los vecinos de aquí a 3 cuadras tienen el idioma original. Está en griego. En griego koiné, ya no existe tampoco. Pero la palabra, hermanos, griega para guardar es proureo. Proureo. Que tenía que ver, hermanos, con un término militar. Tenía que ver con un término militar, hermanos. Y me agrada, hermanos, porque esto se refería, hermanos, a una guardia de élite que cuidaba la puerta de la ciudadela. Tú y yo no tenemos ese peligro. Pero entonces, cuando venía la guardia, hermanos, y cambiaba, llegaba la guardia que cuidaba la puerta de la entrada, hermanos, la guarnición de soldados de élite que se ponían a guardar la puerta, llegaban y hacían el cambio y decían, ¡proureo! Y se ponía una guardia de élite en las puertas de la entrada. Así que cuando de pronto, hermanos, llegaba por el desierto, venía algún ejército, venían algunos espías, venían algo incorrecto, algo malo que venía a atacar a la ciudad, lo primero que se encontraban era a la guardia que estaba vigilante ante las puertas de la ciudadela. ¿Y sabes qué pasaba?
no dejaban entrar, no dejaban que pasara el peligro a la ciudad. Es decir, hermanos, los hombres que vivían en el primer siglo, cuando se iban a acostar, ellos iban y dormían a sus habitaciones y dormían tranquilamente. ¿Sabes por qué? Porque sabían que había una guardia de élite velando y cuidando su sueño. El apóstol Pablo, hermanos, está encarcelado cuando escribe esta carta a Filipos. Está en Roma. Tenía una guardia que cambiaba en 4 ocasiones, 2 personas, en una guardia de 24 horas. Y el Espíritu Santo le da una expresión maravillosa al apóstol Pablo. Él, en la guardia de la noche, escuchaba cuando de pronto el cambio de guardia decían: ¡Proureo! Y llegaban y se ponían los guardias de élite. Y el apóstol Pablo está escribiendo Filipenses, le está escribiendo a los filipenses y les dice: y esta paz guardará vuestros corazones. ¿Cuál paz? La paz de Dios. El proureo de Dios guardará tu corazón. Es decir, cuando tú le entregas las cargas a Dios, hermano, cuando la paz divina se para como un centinela armado en la puerta de tu mente, y cuando la ansiedad, el miedo o el afán intentan entrar, la guardia de Dios, el proureo de Dios, bloquea el paso diciendo: aquí no puedes pasar. Esta mente está custodiada, está protegida, está resguardada bajo el Rey de Reyes y Señor de señores. Ese es el proureo de Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores, que es el que merece toda gloria, toda honra. Ponte en tus pies, hermano. Iglesia, mis amados, Dios no nos está pidiendo que trabajemos más duro. No te pide que resuelvas el futuro de tu familia en los próximos 5 minutos. Él te está pidiendo que saques el agua de tu barca y devuelvas el timón al único que puede navegar a través de las tormentas. Hoy quiero invitarte, mis amados, que ahí donde estás, hagamos un acto de rendición total. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y que visualices esa carga que te ha estado robando el sueño esta semana. No sé qué pueda ser tu trabajo, tu matrimonio, tus hijos, alguna situación médica. Visualiza qué es lo que te está robando el sueño esta semana. Y quiero que ahí donde estás, conmigo, ores al Señor. Señor, reconozco que hemos dejado el agua en nuestra barca. Reconocemos, Señor, que estamos intentando pelear contra el viento
con nuestras propias fuerzas y estamos cansados. Pero hoy decidimos algo, Señor. Hoy decidimos salir de este lugar de diferente manera. Decidimos creer, Señor, que tú estás a bordo. Decidimos creer, Señor, que tú eres el que conduces nuestra barca. Señor, hoy te entregamos todo nuestro afán. Te entregamos nuestra mente dividida, Señor. Habla paz en nuestra tormenta, Padre Santo. Sé el guardián de nuestros pensamientos, Señor. Decidimos descansar en el único que podemos hacerlo, Señor. Decidimos poner todo lo que somos. Si algunas veces hemos fallado, si algunas veces hemos querido autogobernarnos, perdónanos. Y queremos devolverte el control a ti, Señor. Porque tú eres el único que sabes cómo dirigir nuestras vidas. Padre bendito, nos rendimos a tus pies. Hoy queremos dejar toda carga en este lugar, Señor. No queremos regresar con ella, Señor. Queremos que tú resuelvas nuestro trabajo. Queremos que tú resuelvas nuestra familia, nuestros hijos, nuestra provisión, nuestra salud, Señor, la ponemos en tus manos. Padre Santo, tú eres el único, Señor. Eres el único al que podemos caer rendidos, Padre. Padre bendito, todo esto lo pedimos en el poderoso nombre, Señor. En el nombre que se dobla toda rodilla. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. Dios les bendiga. Estamos despedidos, hermanos.